dos, tres. Muy buenas noches, hermanos. Bendiciones a todos. Vamos a dar inicio al estudio de la palabra de nuestro Dios. Así que hemos orado, pero vamos a dar una pequeña oración para abrir la palabra de Dios. Oremos. Eterno Padre, Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos. Imploramos, oh Dios, que la unción del Santo Espíritu sea doble con cada uno de nosotros al estudiar tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos estudiando las 12 tribus de Israel, los 12 caracteres, viendo los temperamentos de estos muchachos, viendo sus defectos, sus victorias, que tiene que ver con el tiempo del fin. Una lección grande para nosotros en los que vivimos los últimos días. Vamos a empezar con Apocalipsis 15. Quiero leerles. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y su número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorifica tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Quiénes son estos que cantan el cántico de Moisés y del Cordero? ¿Quiénes son? ¿Quiénes que cantan ese cántico? La respuesta la encontramos en Apocalipsis 14. Y hablando, diciendo, versículo 2, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos vivos de entre de la tierra. Esta es la experiencia, hermano, de los 144,000 que vivirán los últimos días de la historia, y es su experiencia, su historia, su experiencia, lo que ellos pasaron viviendo estos últimos días, y ellos, con la experiencia, con la madurez que ellos pasan, logran cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Su historia, su experiencia, ¿no? En Apocalipsis 7, entonces encontramos el sello del Dios vivo, ¿ok? Donde los 4 ángeles están a punto de soltar los vientos, pero antes reciben un llamado que hay que sellar a los siervos de Dios. Y de la tribu de Aser, 12,000 sellados. Hoy, hermanos, nos toca estudiar la tribu de Aser. Hemos estudiado ya la mayoría de las tribus. Nos faltan como unas 2 o 3, creo, nada más, para terminar esta serie de los 144,000 y los 12 caracteres. Hoy, caracteres, ¿ve? Okay. La tribu de Aser es una tribu muy interesante. Okay. Si usted en el título que ustedes van a ver en el video, lo he titulado Aser, el bendecido, el rico, el amado y el ungido. Y vamos a ver todas estas características acerca de Aser en la palabra de nuestro Dios. Así que Aser, el símbolo, la bandera con la cual se identifica la tribu de Aser, es el color, como lo vemos, como un color sparkling, como verde, la piedra beril, y el símbolo, ustedes lo van a ver en la bandera ahí, es un árbol de olivo.
árbol de olivo. Pero también hay otro símbolo, es el mismo, pero le agregan ya una paloma, símbolo del Espíritu Santo. ¿Ok? Símbolo del Espíritu Santo. Así que la tribu de Aser estaba localizada a la derecha de la entrada del tabernáculo, junto con Dan y Nectalí. ¿Ok? Allá en el desierto estaban ubicados en orden. La tribu de Aser, hermano, es una tribu muy interesante, a pesar de que no hay mucha información, pero nos da la suficiente para poder estudiar. Así que el viejito Jacob, en su lecho de muerte, profetizó acerca de sus hijos para el futuro, lo que estos muchachos iban a hacer. Algunos de ellos se les maldijo, pero otros pudieron cambiar esa maldición en bendición. Pero se dice de hacer algo muy interesante aquí. Génesis 49, versículos 20. Y dice así: en cuanto a hacer, dijo Jacob, su alimento será sustancioso y él dará manjares de rey. Dice, y él dará manjares de rey. Así que el carácter aquí que se genera, pues un carácter de una persona generosa, próspera, rica, ya la vamos a ver, ¿ok? Una persona que prácticamente tiene alimento todo el tiempo, ¿ok? No, en abundancia, no carece de hambre, ¿ok? Hacerse destaca, como vamos a ver, no por la guerra tanto, ¿ok? Sino por su capacidad de producir, compartir y agradar, ¿ok? Era alguien que daba de lo mejor. La reflexión en este versículo aquí es que la generosidad y el servicio también son formas profundas de liderazgo espiritual. No todos están llamados a pelear las batallas. Algunos edifican el alma con lo que le ofrecen. ¿Okay? Ahora, preguntas. ¿Somos nosotros generosos con lo que Dios nos ha dado? ¿Verdad? Una pregunta que podemos nosotros ver, ¿no? Si el Señor te ha bendecido tanto, pues bueno, veamos si somos generosos con otras personas, ¿no? Buscamos alimentar a otros espiritualmente, o solo me enfoco en mis necesidades. ¿Ok? Es algo que tenemos que nosotros pues examinarnos, ¿ok? Si realmente lo que aprendemos de la palabra de nuestro Dios, nosotros estamos dando alimentos, ¿verdad? Esos alimentos espirituales a otras personas que lo necesitan, si hablamos de Dios o no, ¿ok? Porque a veces nos enfocamos solamente en nuestros problemas, en yo, ¿no? Y realmente para ser bendecidos, hermanos, necesitamos bendecir a otros, porque de la misma manera somos bendecidos también nosotros. ¿Ok? Ahora, el Génesis capítulo 30, versículo 12, ahí se nos ve el origen del nombre. ¿Ok? Dice aquí versículos 2 y 13. Después Silpa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Lea dijo, dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada. Y le puso por nombre Aser, ¿no? Así que el nombre quiere decir dichosa, dichoso, bienaventurado, ¿verdad? Felicidad, como vemos aquí, en un comienzo, él nació dentro de un conflicto entre hermanas y concubinas, en esa guerra que tenía con su hermana, ¿no? Aser nace entonces como parte de un conflicto, de una competencia familiar prácticamente entre las esposas de Jacob, ¿no? Sin embargo, su nombre significa, como hemos dicho, feliz o bendecido. ¿Ok?
¿Cuántos de nuestros hijos son bendecidos hoy día? Le damos un legado espiritual, un legado de Cristo, de la Biblia, de la salvación. Son hijos bendecidos. Ojalá que nuestros hijos puedan seguir ese legado con alegría, ¿ok? Y poder ellos, ¿cómo decirte? Ser agradecidos, ¿no? ¿Verdad? En que han sido pues bendecidos por sus padres. Así que Dios puede traer bendición y gozo, incluso en circunstancias imperfectas. En caso de esta familia, ¿no? Que era imperfecta, era disfuncional, ¿no? Así que hacer no eligió como nació, pero fue marcado por alegría desde su llegada, ¿no? Así que la pregunta aquí para reflexionar en este texto es la siguiente. ¿Hemos permitido que tu pasado defina mi identidad? Porque a veces decimos, oh no, yo vengo de una familia, así soy y no me va a cambiar. Pero vemos que nosotros podemos cambiar la situación, ¿no? ¿Estoy reconociendo la bendición de Dios en medio de situaciones complicadas? ¿No? Son preguntas que nosotros podríamos meditar en ellas. Ahora, los hijos hermanos son una gran bendición, ¿sí o no? ¿Ok? Ahí, por ejemplo, en Proverbios 31:28, se habla acerca de los hijos, ¿no? Sus hijos se levantan y llaman bienaventurada, dice, y la llaman bienaventurada, también su marido, y la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y vana es la belleza, pero la mujer que teme al Señor será alabada. Así que Lea, en cierta manera, ella se sintió bendecida, se sintió alabada, porque estaba dando otro hijo a Jacob, ¿no? La competencia era a captar el amor de Jacob hacia ella, ¿no? Así que bendecida. Esa bienaventurada, esa expresión también la podemos encontrar en Lucas en 1:39 al 50, no la vamos a leer, y Mateo 5, donde se habla de las bienaventuranzas. Donde el ángel Gabriel le dice, bienaventurada eres María, ¿no? Y todo esto. Porque ella había sido engendrada al Mesías, ¿no? En Mateo 5 encontramos ahí que Jesús bendice al pueblo y bienaventurado, la bienaventuranza se conoce como las bienaventuranzas de Mateo 5, ustedes lo pueden leer después con calma, pero vemos que es el deseo de Dios bendecirnos siempre a cada uno de nosotros, pero esas bendiciones nosotros tenemos que buscarlas día a día, cada momento, en cada situación, cada campaña, en cada predicación, en cada lectura de la palabra de Dios, en cada oración. El que busca a Jehová, hermano, el que teme será bendecido todo el tiempo, ¿no? Esa es la lección. Ahora, en Deuteronomio 33:24 encontramos la bendición de otro anciano, y este es Moisés. Ya en su lecho de despedida, él profetizó de todas las tribus, él profetizó cada una de ellas, dio su bendición, porque ya iba a entregar su vida allá en el monte Nebo, allá iba Moisés a morir, y era esta la última vez que Moisés iba a ver a sus tribus. Y entonces él pues bendijo a cada tribu, ¿no? Y de hacer dice lo siguiente, y de hacer dijo, más bendito que hijos es hacer. Vea, otra vez aquí como que, ¿verdad? Repite algo, bendito sea hacer, prácticamente está diciendo hijo de hacer. Sea favorecido por sus hermanos y moje su pie en aceite. Es una profecía interesante porque se habla de hacer, de que era favorecido, fue favorecido por sus hermanos y moje su pie en aceite.
Aquí, pues, hermanos, ¿quién de todos nosotros no les gusta tener buenas relaciones, ser favorecidos, ser alabados, sus hermanos? ¿Sí o no? Cada uno nos gusta tener, pues, buenas amistades, buenas relaciones, que todos nos quieran, que nos amen, que seamos bien recibidos en todos los lugares donde vayamos. Favorecido, dice aquí, ¿no? Por sus hermanos. Pero hacer como que tenía un carácter feliz, alegre, que comparte y comparte porque era una persona rica. Porque aquí dice, moje su pie en aceite. En la tradición en hebreo, pues eso simboliza una persona de dinero, que tiene riquezas, el que moja su pie en aceite. Y como vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora vamos a ver que la tribu de Aser fue fincada en un lugar pues muy fértil, tierras fértiles. Y vamos a ver esto, ¿no? Ahora. Dice aquí, de hierro y de bronce serán sus cerrojos y tan largo como tus días será tu reposo. Así que Dios en su inspiración le da esa bendición a la tribu de Aser y según como hacerse comporte, ¿ok? Serán sus días largos. Lo que quiere decir es que si se mantiene de una manera que da lo que tiene, que prospera, una persona próspera, ¿no? Pero que comparte con los demás y tiene buenas relaciones y tiene temor de Dios, sus días, dice, serán de reposo, serán largos, de reposo, días largos en reposo, es decir, en paz, sin enfermedades, sin estar sufriendo, ¿no? Eso es lo que Dios le estaba dando a esta tribu. Hermanos, todo lo que hemos estudiado hasta aquí, hasta el momento, hemos visto de que cada tribu, pues si nosotros queremos identificarnos con a cuál tribu usted pertenece, siempre va a encontrar un poquito de características de cada una de las tribus, pero siempre vamos a tener más características de una tribu que de otra, ¿no? De esa manera es que nosotros vamos a entrar en la Nueva Jerusalén, una de esas puertas, según cuántas mayores características hayamos nosotros pues revelado, tenido, cuántos defectos hayamos tenido según cada tribu y hayamos logrado la victoria, ¿no? Porque los 144,000 son los que van a lograr la victoria, ¿no? Aquí, entonces dice lo siguiente aquí. Dice, nadie hay como el Dios de Jerusalén, que cabalga en los cielos para venir en ayuda, y en las nubes y en su majestad. El Eterno es tu refugio. Bueno, de aquí para allá ya comienza Moisés a hablar en general, ¿no? Para todas las tribus. Pero enfatiza esto acerca de Dios, ¿no? Que es bueno que nosotros lo tengamos en mente. El Eterno es tu refugio. ¿Ok? Moisés le dice, a pesar que yo los he bendecido, recuerda que Dios es tu refugio. Y debajo están los brazos eternos. Él echó al enemigo delante de ti y dijo, destruye. Por eso Israel habita confiado. La fuente de Jacob habita separada en una tierra de grano, vino nuevo. Sus cielos también destilan rocío. Esa es la bendición de Dios a su pueblo. Dichoso tú, Israel, como tú, pueblo salvado por el Señor. Y Él es escudo de tu ayuda y espada de tu gloria. Tus enemigos simularán someterse ante ti, y tú pisotearás sus lugares altos. Así que Dios de antemano le está diciendo, ustedes son una nación bendita, ustedes van a conquistar sus enemigos, ustedes van a conquistar la Nueva Jerusalén, la Canaán, verán en aquel tiempo.
Así que tus enemigos se van a someter a ustedes. Ese era el plan de Dios para cada tribu de Israel. ¿Ok? Un pueblo que puede vivir confiado en Dios, ¿no? Así que este pasaje, hermano, habla de un hombre amado, bendecido, ungido, el aceite símbolo del Espíritu Santo también, y la consagración, que ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Reflexión dice, Dios desea que caminemos en unción, como dice Pablo, ¿verdad? Que caminemos de la mano con el Espíritu Santo y el amor fraternal. Aser fue amado por sus hermanos, algo que muchas veces habla más fuerte que los logros públicos. ¿Ok? Y la pregunta sería la siguiente: ¿Es tu vida o mi vida una bendición para los que me rodean? ¿Estoy caminando bajo la unción del Espíritu Santo o en mis propias fuerzas? ¿Ya? Pregunta para que ustedes reflexionen ahí. Ahora, en Primera de Crónicas, capítulo 7, encontramos aquí entonces la formación de la tribu de Aser, ¿no? Se forma bajo sus 5 hijos. Dice Inma, Isua, Isui y Bería y su hermana Sera. Y aquí comienza entonces a una lista de generaciones de los hijos de Aser. Pero la tribu se forma con los 5 hijos prácticamente de Aser, ¿no? Y ya en el versículo 40 dice aquí, habla de una característica de la tribu de Aser. Dice, todos estos fueron hijos de Aser, cabezas de sus casas paternas, escogidos, hombres esforzados y valientes, cabeza de príncipes y contados por su genealogía los actos para el ejército y la guerra. Y el número de ellos era 26,000 hombres. Aquí, hermano, entonces vemos que eran hombres esforzados, hombres escogidos, eran líderes, cabezas, eran valientes, ¿ok? Así que esto de hombres esforzados es muy interesante porque prácticamente estamos hablando de que ellos pues son optimistas en prosperar, en seguir adelante, no se detienen, ¿ok? Eran hombres escogidos, listos para la guerra, ¿no? Eh, Así que estos de escogidos puede ser hombres especiales. Hoy, hermanos, Dios nos está escogiendo. Él necesita hombres especiales. Y los 144,000 es un grupo especial. Y Dios los va a sacar de cada, según sus características, ¿no? De que más se parezca a las tribus. Pero es importante, hermanos, que nosotros recibamos el llamado de Dios para ser escogidos. Como dice la lectura, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así que no todos les gusta trabajar en la viña del Señor. Lamentablemente es así, ¿no? Porque se requiere mucho esfuerzo para la obra, para trabajar de día, de noche, estudiar la palabra, salir a predicar, poner dinero, ¿me entiendes? Y los de hacer son los que tienen el dinero, ahora lo vamos a ver. Son los que tienen el dinero, pero hay un defecto de ellos y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? En Josué capítulo 19 se habla ahí acerca de la repartición de la herencia de cada tribu. Y aquí pues le toca hacer la siguiente. Dice aquí Josué capítulo 19 del 24 al 31. Dice aquí, y salió la quinta suerte para la tribu de los hijos de Aser por sus familias. Y su término fue el Jalí, Betén y Acasa, Alamed, Amat, Misael, y llegaba, dice, hasta el Carmelo occidente y volvía donde nace el sol en Bet Dagón, llegaba hasta Zebulón y al valle de Hetzer al norte de Betem y todo esto, ¿no? Entonces
comienza a descifrar aquí todas las aldeas y ciudades. Y entonces dice aquí, y eran 22 ciudades con sus aldeas. Y esta era la heredad de la tribu de los hijos de Aser por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Así que la herencia de Aser que le tocó fue grande, ¿no? Pues le tocaron 22 ciudades y aldeas en lugares, en tierras muy prósperas, como lo vamos a ver ahora. El territorio, vamos a ver el territorio, por ejemplo, la tribu de Aser recibió un territorio al noroeste de Canaán, cerca del mar Mediterráneo, casi por Galilea. Incluía las tierras fértiles y parte de la región de la costera de Galilea. Ciudades notables, pues Acre, Sidón, y aunque no siempre pues conquistaron completamente los habitantes de los cananeos. Ya vamos a ver algo interesante aquí ahora. Así que la economía y riqueza. Vean esto. El territorio de Aser era famoso, hermano, por su fertilidad, especialmente en la producción de aceite de oliva, por la cual cumple la bendición de Moisés. Y es cierto, la tierra de Israel es una tierra muy bendecida. Nosotros que estuvimos por allá, casualmente era el tiempo de la cosecha de las olivas. Y usted va a ver ahí por todo Israel y Galilea, va a ver usted árboles de oliva, árboles de oliva llenos, cargados. Algunos creo, bueno, ni siquiera llegamos a ver las plantaciones. Esto lo estoy comentando solo lo que ustedes, nosotros mirábamos en las calles. Y eran árboles y árboles llenos de pepitas ya listas. Y la gente va pues los arranca y los llevan y los preparan. El mejor aceite que hemos nosotros comido realmente es ahí en Israel. El olor que tiene, el sabor que tiene, es incomparable. Hermano, es una tierra fértil. Aunque usted no lo crea, es una tierra fértil. Y esa es la que le tocó hacer. Por eso que hacer su economía era rico, era bendecido. Y tenía familias ricas y bendecidas. Su economía era perfecta. No le faltaba el pan nunca. Tenía tierras fértiles. Sus tierras fueron algunas de las más productivas de todas las tribus, dice aquí. Así que es envidiable, ¿no? Así que el hacer no aparece prominentemente en guerras ni eventos claves como en otras tribus, ¿no? Como Judá y Efraín. Pero se mantuvo algo aislado y en tiempos de guerra su participación fue limitada. Y como vamos a ver ahora en Jueces capítulo 5. Sin embargo, algunos hombres de Aser se unieron a David en Ciclán al ejército. Ya lo vamos a ver también. ¿Ok? Ahora, ¿cuál fue el defecto de Aser en sus caídas? ¿No? Y bueno, y este efecto fue prácticamente casi en todas las tribus de Israel. Pero se dice aquí en Jueces capítulo 1, versículo 31 de Aser. Tampoco, dice, Aser echó a los habitantes de Aco y a los habitantes de Sidón y los de Alá y de Asid y de Elba y de Afe y de Reob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los echó. Y así habla de otras tribus que tampoco no echaron al cananeo. Tampoco Neftalí, tampoco no echaron al amorreo, tampoco Efraín no echó a ciertas ciudades de los cananeos, ni tampoco Zabulón, ni tampoco Manasés. En fin, ustedes pueden leer toda esta historia aquí, ¿no? Lo que le quiero enfatizar aquí y resaltar aquí, hermano, de que esto fue una caída para cada una de las tribus, porque el mandato era de destruir, sacar a todos estos invasores que eran los cananeos, ¿ok? Porque iba a servir de caída para cada tribu. Ellos podían tener el peligro de, por ejemplo,
de copiar sus costumbres, el comer, el beber, el vestir. Sus ídolos fueron una trampa todo el tiempo. Las mujeres eran una trampa para ellos todo el tiempo. Se les había dicho que no se casaran con personas que no eran de su fe, y el pueblo siempre fue rebelde. Lo mantuvo cerca, y ustedes saben, eso fue la perdición de cada una de esas tribus, ¿no? Y se casaron, dieron sus hijos, y ahí se mezclaron y empezó la caída espiritual de esas tribus. Con el tiempo sabemos que todas las tribus pues fueron pues erradicadas por su idolatría. ¿Y por qué? Por no echar al cananeo, ¿no? Muchas cosas nos hacen daño a nosotros. Tal vez algo que usted ha llevado anatema a su casa y que es del cananeo, ya sea, ya sea algo que le está dando una perdición, ¿no? Y ya sea un juego, ya sea esto, ya sea una moda, ¿ok? Una vestimenta, una loción, un carro, una casa, porque porque fulano tal lo tiene, yo quiero también tenerlo, ¿no? Eso, hermano, tenemos que nosotros meditar en esto, ¿verdad? Si nosotros, hoy la mayoría de nosotros vivimos con el cananeo alrededor, y tenemos que tener mucho cuidado de no copiar sus costumbres, ¿no? Dejar sus ídolos aparte y enfocarnos solamente en adorar al verdadero Dios, el que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. De esa manera nosotros vamos a mantenernos firmes en la fe. Pero si no echamos a aquellos, si no rompemos con esas amistades, ¿verdad? Porque muchas veces pues queremos ganarlos supuestamente para Cristo, y hacemos una amistad que terminamos comprometiéndonos, y nos comprometemos más con el mundo muchas veces. Jesús dijo en su oración, ¿no? Que Señor, guárdalos del mundo, porque no son del mundo. Nosotros en donde vayamos tenemos que marcar la diferencia, ¿verdad? No ser fanáticos, sino que marcar la diferencia. Tenemos que ser hombres y mujeres de principios, temerosos de Jehová. Que la gente pueda ver nuestro progreso, que puedan ver la bendición de Dios en nosotros, en la salud, ¿verdad? En la prosperidad ¿verdad? De que somos cabeza y no cola, ¿no? Pues el que regresa el diezmo al Señor es bendecido. El que ofrenda al Señor es bendecido. El que obra, hermano, el que obra bien en ministerios y ayuda a la obra del Señor son bendecidos. Pero a veces la riqueza es una trampa para nosotros. El rico, hermano, tiene como dar, pero a veces no da, ¿no? No da. Y en la batalla de aquí de jueces, cuando se le pidió a Hacer que viniera en ayuda de Jehová, no vino. Estaba conforme con sus riquezas allá en su casa, aire acondicionado, su gran televisor, viendo ahí, ¿no? ¿Qué sé yo? Y no vino a la guerra. Dice aquí en Jueces capítulo 5 y dice, y Galá, y otra, ¿verdad? Hablando de otra tío que se quedó, que no fue a la guerra, esa gran guerra de Débora con Barak y contra Císara, que representa la última batalla de estos últimos días, en el tiempo cuando Dios va a llamar y va a escoger los 144,000 para que vengan a la batalla del Señor y salgan a predicar. Muchos se van a quedar. Dice aquí, y Galá se quedó al otro lado de Jordán, y Dan, ¿por qué permaneció junto a los navios? Y ahora Aser dice aquí, y se mantuvo Aser a la ribera del mar y se quedó en los puertos. ¿Por qué Aser se quedó allá en la ribera del mar y los puertos? Tenía riqueza, no tenía necesidad de nada. Se quedó por allá. Ya que ellos peleen la guerra. Yo, Dios va a hacer algo. Este fue un gran defecto de Aser. No ir a la guerra
en el tiempo que se necesitaba Dios ayuda de ellos. Dice, miren lo que sucede a aquellos que no hacen nada por el Señor. Versículo 23. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, a sus habitantes, porque no vinieron al socorro de Jehová, en socorro de Jehová contra los fuertes. Hermano, hoy día se está haciéndose un ecumenismo a nivel mundial, donde se están reuniendo todos los líderes de las iglesias, todos los hombres de ricos y famosos y políticos, para crear una ley, una religión, una sola política, una sola economía. Y todo esto va a ir en contra del pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios. Pero ¿qué hizo hacer? Se quedó allá disfrutando de sus manjares, de su riqueza. No apoyó su riqueza para la obra de Dios. Se quedó tranquilo, sereno. Pero el ángel maldijo a Meroz. ¿Por qué? Porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. De la misma manera se va a volver a repetir. Estos últimos días Dios está llamando a su pueblo y está pidiendo que se unan a Él para ir en contra de Císara y a los fuertes de los fuertes de esta tierra hoy día. Gente importante, gente elocuente, pero que su política, su religión va en contra de Dios. No es tiempo para estar perdiendo tiempo en cosas boberías. Es tiempo, hermano, de hacer obra misionera, de consagrarnos más a Dios, de orar más. Y usted va a ver que rectificó este gran error. Rectificó más adelante, lo vamos a ver. Y Dios es misericordioso, sí. Así que vean lo que dice el nombre Meroz, lo que significa Meroz. Y Meroz dice, aquí está en inglés, no lo traduce en español, ¿ok? Pero lo que significa es refugio, lugar es secreto, lugar de retiro, lugar cómodo. El pecado de Meroz es no hacer nada en tiempo de crisis. Ese fue el pecado de Meroz. Y Meroz no dice a qué tribu pertenecía Meroz, pero yo me imagino que la simbología que ponen aquí es de todos los remanentes de todas las tribus que no fueron a la ayuda de Jehová. A la ayuda de otros. Y a la ayuda de otros, sí. En Primera de Crónicas 12:36 vemos entonces dice que salían a pelear y preparados para la guerra 40,000. Ok, aquí en el contexto de este capítulo, del capítulo 12, vemos aquí de que David no hizo un llamado, sino que David comienza a completar su ejército, el ejército de David. Y todas las tribus que vieron que Dios estaba con David, empezaron entonces a unirse a David. Y David comienza a hacer un gran ejército de todas las tribus. Y vinieron a unirse con David. Ahora, David es un símbolo de Cristo Jesús. Él está necesitando un gran ejército. Él va a tener un ejército de 144,000. Se apuntó, se alistó para ir a la guerra. Y dice aquí, salían a pelear, dice, y preparados para la guerra. Esa palabra, preparados, hermano, necesitamos nosotros tener una preparación. Nosotros nos estamos preparando ahora para la segunda venida de Cristo, pero no solamente para la segunda venida de Cristo, sino que para pelear la guerra de Jehová. ¿No? Dice aquí 40,000. ¿Serás tú de los que se van a preparar? ¿Serás tú de los que estarán preparándose en la palabra de Dios? Estudiándola, leyéndola diariamente, memorizando versos, consagrándote día y noche
¿Estarás tú alimentando a otros, o los pobres, con la riqueza espiritual, la herencia, el legado que tenemos? Son preguntas. ¿Ok? Ahora bien, ya para ir llegando al final. En Lucas capítulo 2, versículo 22, encontramos entonces aquí ya la parte de la tribu de Aser. ¿Ok? ¿Ustedes recuerdan a alguien de la tribu de Aser en el Nuevo Testamento? Vamos ahí a la Biblia. Lucas capítulo 2. Vamos a ver, Lucas capítulo 2. Vamos a ver. Ok, vamos a empezar vamos a ver aquí, desde el 22, 2:22. Vean, y a pesar de que a la tribu de Aser, pues tuvo sus fallas, sus victorias, se anuncia la victoria de Aser también, ¿verdad? Que rectificó sus errores. Eh, prácticamente la tribu de Aser es la tribu, es como decir, el hijo rico de la tribu, ¿no? Aser son aquellos que tienen el dinero, aquellos que han prosperado, aquellos que Dios los ha bendecido, porque como vemos ahí, Dios le ha dado la bendición, le dio tierras, eran prósperos. A veces el rico es pobre porque no da, ¿ok? No da espiritualmente, pero hermanos, así como la tribu de Aser, al final vemos aquí de que uno de ellos, o sea, su tribu logró la victoria y este legado que a la tribu de Aser nos va a dejar. Leamos aquí del versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de purificación de ella, o sea, de María, conforme a la ley de Moisés, trajeron a Jerusalén para presentárselo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra su matriz será llamado santo al Señor. Para ofrecer sacrificio conforme a lo que está dicho en la ley, en la ley, ¿no? Torta y todo ese libro de sacrificio, ¿no? Entonces dice aquí, he aquí un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viera al Cristo del Señor, o sea, al Mesías. Y vino por el Espíritu al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, entonces él lo tomó en sus brazos y lo bendijo, ¿no? Y ahora, Señor, despide tu siervo conforme a tu palabra, porque ha visto mis ojos tu salvación, por lo cual has preparado en presencia de todos los pueblos, para la luz de revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y María estaban maravillados, ¿no? Y bendijo Simeón a María y todo esto. Entonces, dice aquí, ahí le profetizó algo, pero quiero leer el versículo 33, 36. Dice, y estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, y era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda y hacía unos 84 años, lo cual no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Amén. Y ésta, viendo en la misma hora, daba gracias al Señor y hablaba de eh, él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Así que Ana, hermano, era profetisa de la tribu de Aser, y dice aquí que pasó 84 años, día y noche, sirviéndole al Señor, consagrada en ayunos, en oración, y era de la tribu de Aser, ¿no? Muy interesante. ¿Cuál es el legado aquí de Ana? Dice, Ana, de la tribu de Aser, vivía consagrada a la oración y ayuno de la tribu de Aser, ¿no?
fue una de las primeras en reconocer públicamente al Mesías. Así que la reflexión, hermano, esta noche es: la verdadera espiritualidad deja su legado. Aser quizá no fue muy famoso, pero su tribu produjo una mujer profundamente conectada con Dios. Y eso es lo que necesitamos hoy día nosotros: conectarnos con Dios, tener comunicación con Dios, tener comunión con Dios, relacionarnos más cerca con Dios. Y eso solamente lo vamos a lograr si nosotros somos hombres esforzados, valientes, listos para la guerra. Pregunta de esta noche: ¿qué legado espiritual estoy construyendo? ¿Mi vida inspira a otros a buscar más de Dios? Son preguntas. Usted las contesta. Okay. La aplicación y práctica. Busca agradar a Dios con tu generosidad y servicio. Permite que la unción del Espíritu Santo guíe tu caminar diario. Sé una bendición silenciosa en tu comunidad. Deja un legado de fe como Ana, aun si tu historia no es la más visible. Así que, hermanos, una oración sugerida sería: Señor, damos gracias por enseñarme a través de la tribu de Aser que no necesito protagonistas para vivir una vida bendecida. Ayúdame a caminar en tu unción, ser amado y por mis hermanos y dejar un legado de fe como Ana. Que mi pan sea abundante, no para mí solo, sino para alimentar a otros, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, conclusión de todo esto sería: ¿somos generosos con lo que Dios nos ha dado? ¿Buscamos alimentar a otros espiritualmente? ¿O solo nos enfocamos en nuestras necesidades? Aser refleja a aquellos creyentes que son bendecidos en silencio y buscan un protagonismo. Tienen un corazón alegre y agradecido, capaces de traer consuelos a otros. Son amados por su comunidad, por sus hermanos, ¿verdad? Reflejando el carácter de Cristo. Viven una fe profunda, piadosa y constante, como Ana, incluso sin figurar en el centro de la historia. Su fruto espiritual no está en el ruido de los grandes hechos, sino en una vida fructífera, ungida y generosa. Hermanos, que el Señor Jesús te bendiga en esta noche. Podamos nosotros reflejar el carácter de Cristo todos los días de nuestra vida y consagrarnos más. Y viendo de que el tiempo se acerca, consagrarnos cada día más y someternos a Dios. Oremos. Eterno Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias porque en esta noche usted nos ha hablado, usted nos ha dirigido, Padre Eterno, para aprender cada día más. Imploramos que el legado de esta tribu de Aser podamos nosotros bendecir a otros, ya que usted nos ha bendecido de antemano y nos ha fructificado. Imploramos, oh Dios, que nos ayude a estar listos y preparados. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos todo. Amén. 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 Amén.